Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Alguna vez te has planteado si puedes reutilizar el aceite que utilizas para cocinar? Con el precio que tiene actualmente el aceite, yo diría que cualquier tipo de aceite de cocina, porque todos están subiendo, que es una barbaridad, seguro que hay una pregunta que os habéis hecho 1.000.000 de veces. ¿Se puede reciclar el aceite que utilizamos para cocinar? La primera respuesta que vais a encontrar prácticamente en todas partes es que no se debe reutilizar el aceite porque durante los procesos de cocción, de fritura principalmente, se alcanzan altas temperaturas, se forman o se pueden formar compuestos que son perjudiciales para la salud. Vale, eso es una respuesta válida. Pero, ¿qué ocurre? Que si nosotros queremos ahorrar en parte reutilizando el aceite cuando utilizamos esas frituras, podemos también saber cómo manejar ese aceite de forma más segura para reducir la formación de esos compuestos, que nos beneficia de dos maneras. Una, mejora nuestra salud. Evitamos el contacto de nuestro cuerpo con esos compuestos perjudiciales. Y por otro lado, estamos dándole una segunda vida, podríamos decir, a ese aceite que nosotros cuando lo vemos está limpísimo. Qué pena, ¿cómo lo voy a tirar? Mejor lo utilizo otra vez. Bueno, pues vamos a ver diferentes cositas que tenemos que saber en relación a los aceites. En primer lugar, que no debemos abusar de las frituras y de esa manera vamos a ahorrar muchísimo aceite. Es decir, si salteamos las verduras con poquito aceite, si reducimos un poco la cantidad de aceite que utilizamos al cocinar, segurísimo, y reducimos la frecuencia de las frituras, seguro que ahorramos en aceite. Y pensaréis, ha venido aquí a descubrir América. Pues es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que empezamos a controlar o a medir de la cantidad de aceite que estamos utilizando. Mal utilizando, diría yo, porque ese aceite nos aumenta las calorías del plato. Hay personas que dicen, es que aumento de peso y no me doy cuenta. Y yo les digo, mide el aceite. Si es una persona, una cucharada. Si son dos. Si son 3, 2,5. Ya no me hace falta tanto aceite, porque la proporción o el volumen de ingredientes que voy a saltear no es tan proporcional en estos casos. Y hacer la prueba. Usar una cuchara medidora o lo que tengáis en casa, que os resulte cómodo, para calcular el aceite que estáis utilizando. Eso de echar así ojo de la botella no suele dar muy buenos resultados, porque a veces miramos para otro lado, ¡ay! Se me he pasado echando aceite, y ahí se queda. Bueno, ese sería un consejo evidentemente asociado pues, a un patrón de alimentación saludable en el que se recomienda no abusar de las frituras. Ahora vamos ya con la fritura. Yo quiero comerme mi pescadito frito o yo quiero mi tortilla de patatas con la patata bien frita. Pues vamos a ver qué le pasa a ese aceite. Aceite de girasol y aceite de oliva. ¿Cuál es mejor? Para las frituras, sin dudar, el aceite de oliva. ¿Por qué? Es que le da mucho sabor y a mí no me gusta. Bueno, la razón no es simplemente el sabor, eso es cuestión de costumbre. Podemos comprar aceites de olivas con sabor más suave y además acostumbrarnos a ese sabor. Pero es que el aceite de oliva tiene un punto de humo bastante más alto que el punto de humo del aceite de girasol. He elegido estos dos porque generalmente pues son los más habituales. Puede haber otros aceites, que de aceites de cocina y cuál es mejor, ya os he hablado también en otras ocasiones. Pero lo que voy a hablar, creo que con estos dos ejemplos se va a entender muy bien. Bueno, mayor punto de humo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo dejo el aceite caliente en la sartén, me pongo a hacer otra cosa, se me olvida, empieza a salirle humo, la temperatura de ese aceite, en el caso del aceite de oliva, es superior cuando empieza a salir humo que la temperatura del aceite de girasol. Ese humo ya me está indicando que ese aceite se empieza a transformar. Que tengo que tener cuidado.
que lo puedo utilizar a no ser que se me haya quemado del todo, que entonces lo tiro, porque en ese caso es muy perjudicial para la salud, porque esas grasas se transforman, se forman compuestos polares, se forman grasas trans y otros compuestos que no son beneficiosos para nuestra salud. Y diréis, va, una vez no pasa nada. Bueno, si solo es una vez, bueno, pues anchas Castilla, ¿no? Pero si eso se repite con cierta frecuencia, pues ya os recomiendo que cambiéis un poco vuestros hábitos a la hora de utilizar el aceite para cocinar. De hecho, esos compuestos polares se miden en hostelería para comprobar la calidad de los aceites. En las freidoras, por ejemplo, que llevan mucha cantidad de aceite y se reutiliza. Esa es una duda que muchas veces pensamos. Si en una freidora utilizo 1 litro de aceite o 2 durante mucho tiempo, ¿por qué no lo puedo hacer en la sartén? Vamos al punto de humo otra vez. Las freidoras normalmente tienen termostato, es decir, mantienen la temperatura del aceite constante, a una temperatura segura, que deberemos valorar en función del aceite. Si yo quiero hacer una fritura con aceite de oliva, puedo sobrepasar los 200 grados, pero no lo voy a hacer. El termostato me suele marcar unos 175-180, que sería una temperatura más que suficiente para poder tener una fritura satisfactoria. Y es una temperatura considerada segura para esa transformación de los compuestos polares y cualquier otro compuesto perjudicial que se podría empezar a formar en el aceite. Es decir, primera clave a tener en cuenta para reutilizar el aceite es que esa temperatura no sea muy elevada. ¿Qué pasa? Que si tenemos una sartén no controlamos muy bien la temperatura. Igual nos tenemos que acostumbrar a freír a temperaturas un poquito más bajas. Con el fuego en vez de a tope, pues un poquito menos, aunque tarde un poco más el alimento en freírse. Y esto es algo que detectamos rápidamente. Si el rebozado se me pone marroncito y dorado rápidamente, es que la temperatura es muy alta. Bajo el fuego y listo. Segunda clave es que ese aceite esté limpio, es decir, que no tenga restos del alimento que he frito en el aceite. Y esto en ambos casos. Si yo tengo un empanado y me deja restos de pan rallado que se requeman según se van friendo, es decir, yo voy a freír croquetas. La primera tanda, el aceite limpísimo. La segunda, ya me empiezan a quedar allí restos de pan rallado. La tercera, el pan rallado que se me ha caído antes, ya se empieza a requemar. Ese aceite, aunque lo filtre, no debería reutilizarlo porque realmente le estoy dejando ahí unos compuestos que se han quemado y que están vamos a decir, ensuciando de alguna manera ese aceite y provocando que se estropee más rápidamente. Solo he frito una tanda de croquetas y mi aceite ha quedado limpísimo. Lo filtro, le quito cualquier resto y lo guardo en un recipiente opaco y tapado para evitar la oxidación. Eso también es muy importante a la hora de reutilizar los aceites. Ahí hemos tenido un doble caso, ¿no? Un aceite muy utilizado o poco utilizado. Eso es una importante diferencia. Vamos a otra clave que tenemos que tener en cuenta. Alimentos que contienen agua. Las patatas, por ejemplo, aunque no lo pensemos. Cuando borbotea ese aceite, no solo es por la temperatura del aceite, es que cuando echamos las patatas, que también nos sale un humito blanco, es por la evaporación de ese agua que pueden tener las patatas. El agua o los alimentos que contienen agua aceleran la transformación o la oxidación de esas grasas. Un aceite que nos queda perfectamente limpio después de freír patatas no es tan limpio como nosotros pensamos porque tiene restos de agua y eso acelera que se estropee. ¿Lo puedo reutilizar? Sí, pero no más de una vez y que no pase mucho tiempo tampoco hasta que lo vuelva a utilizar. Uno de los factores que se utilizan para medir la duración, el periodo de vida útil de los alimentos es la actividad del agua. El aceite, tal cual lo sacamos de la botella, no tiene actividad del agua, por eso dura tanto, es grasa
prácticamente pura. Y sin embargo, si le estamos añadiendo agua, estamos añadiéndole algo capaz de acelerar que el alimento se estropee. Por lo tanto, eso es algo que debemos tener en cuenta. Cuando chisporrotea así un poco el aceite y suelta humito blanco, no es por el punto del humo, es por la evaporación del agua de esos alimentos. Y algo que no deberíamos hacer nunca es mezclar tipos de aceites diferentes, porque estamos mezclando ese punto de humo y podemos pensar que podemos calentar más y realmente lo estamos reduciendo y empeorando también pues, la calidad del aceite que estamos utilizando. ¿Qué número de reutilizaciones podríamos hacer? Pues no sería recomendable más de 2 o 3 en el caso de que, como os digo, puedan existir cualquier resto de alimento, que yo diría que es prácticamente siempre. En las freidoras ya sé que se reutiliza el aceite más veces, pero el control de las temperaturas es o debería ser mejor. ¿Qué tenemos que sospechar o qué nos hace sospechar de que ese aceite no está en buenas condiciones? Olor, color y densidad. Se pone más espeso, aumenta el color, más oscuro, y el olor es a rancio. Ya no es un olor a fresquito, aceite fresco. En el caso del aceite de oliva, aceituna, y en el caso del aceite de girasol tiene un olor característico a pipa de girasol, evidentemente. Por lo tanto, ese olor ya empieza a modificarse, empieza a oler a otro alimento al que hemos frito en ese aceite, y eso ya nos puede indicar que tenemos que ir cambiando el aceite de la freidora, que nos duele mucho porque es cantidad de aceite cada vez, pero si pensáis en lo que habéis utilizado y lo que habéis frito en ese periodo de tiempo, pues igual ya habríais gastado una botella de aceite utilizando también la sartén. Así que no os paséis de reutilizaciones tampoco con las freidoras de aceite. Así que espero que este vídeo pues, os haya aclarado algunos conceptos en cuanto a la reutilización de los aceites que utilizamos en la cocina. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.